Vale, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos, muy buenos días al que vea este vídeo en la hora que tenga que verlo. Mi nombre es Auronita Rayo Dorado, bienvenidos a mi canal Auronita Rayo Dorado. Y llevo unos días que quería hacer pues estos vídeos enlazando un poquito con todo lo que está pasando, no sé si decirlo de una manera más generalizada, porque cada país tiene una idiosincrasia y tiene una cultura y tiene un momento. Y ya imagínense, eso es de manera macro, imagínense de manera micro, que es cuando una persona tiene que romper y tiene que deshacerse de todo ese mochilón, de esa película alternativa que hemos estado viviendo, como ese programón holográfico Matrix 3D. Y hablo de películas alternativas, y hablo de líneas de tiempo, y hablo de sensaciones, y hablo de sentir aquí dentro que está habiendo un cambio total y absoluto en estos paradigmas de experiencia que hemos vivido como humanos aquí en el planeta Tierra. Y las evidencias están ahí. Las evidencias están ahí, ustedes lo están viendo, todo lo que está pasando en Estados Unidos, todo lo que hablamos de que había unos operativos militares y la gente se creía que era ciencia ficción, pero realmente la ciencia ficción de las películas era ni más ni menos que un ejemplo de la información que los oscuritos tenían de toda esta trama, de todo este peliculón que ahora sí estamos viviendo, que conecta con esa parte interna de conciencia cósmica, porque es lo que somos todos, somos conciencia cósmica en acción. ¿Y qué significa todo esto? La conciencia cósmica en acción no es más que cuando tú te das cuenta de que estamos viviendo en un programita en el cual nos han manipulado, en el cual nos han controlado, en el cual nos han dicho y nos han escrito, esto era un programa escrito, en el que teníamos que hacer funcionar, pensar, sentir y hacer las cosas como ese programita escrito de holográfico Matrix 3D en el que estaba conectado, conectado con esos 4 jinetes del apocalipsis que eran la economía, política, ciencia y religión, que ustedes saben que yo hago siempre hincapié en en estos 4 jinetes. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo todo lo que conecta, porque todo está conectado a lo que es la economía, a lo que es la política, a lo que es la ciencia y a lo que es la religión. Y todos esos 4 jinetes del apocalipsis creaban una serie de ramificaciones en las cuales se formaba y se instruía a las personas desde que naces hasta que supuestamente pasas ese recorrido de experiencia y luego mueres, que ya saben ustedes que la muerte no existe. El que lo haya trabajado, el que lo haya sentido y el que haya visto de que estamos en un periodo tan potente de transición, que el que cada uno tiene una misión de vida y por lo tanto lo importante es reconocer quién eres tú aquí y para qué estás aquí, hacia dónde vas como misionero aquí en el planeta Tierra, y darte cuenta de cuando tú destruyes esa conexión de ese programa Matrix densificador, te das cuenta que existe un estado de conciencia interno, que es ese estado de conciencia cósmica que conecta con algo mucho más grande, que es ese programón y es ese peliculón, que es el que estamos viviendo ahora todos, que es el de ese desgranar toda esa información tan potente y tan fuerte y tan violenta en algunos casos, como es el tema de que ustedes saben, de todas esas acciones violentas que se les hacían a los humanos, a los animales y al planeta Tierra, para que estuviéramos siempre en un estado de decadencia constante, en un estado de pesimismo, en un estado de tristeza, en un estado de negatividad, que es como ellos, los oscuritos, se alimentaban de todos nosotros. Bueno, pues bien, están viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Se han dicho más de 27 estados en alerta con los operativos militares. ¿Qué van a decir? Que son pruebas, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya sabemos que no. Se está arrestando, se está cogiendo a todos los gordos que siguen intentando
que esa Agenda 2030 llegue a su final, pero ya, como ustedes saben, no tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Datas importantes en las que nos dijeron de este fin de semana, que qué es lo que podía pasar. Está habiendo un hackeo tanto de las tecnologías, sobre todo de los sistemas económicos, en los cuales yo les dije hace tiempo, ya nos lo estaban advirtiendo los distintos canales de los soldados digitales y el movimiento de la letra 17, en el cual nos decían que tuviéramos dinero fuera, que estuviéramos preparados, que la frecuencia la tuviéramos súper alta y positiva, porque están habiendo un hackeo de las grandes potencias económicas de esos bancos, de esos sistemas bancarios, de esos sistemas económicos, que son los que manipulan a las personas a nivel mundial y planetario con la energía demoníaca del dios dinero. Yo, de hecho, he ido otra vez a ingresar y no me dejan ingresar. Sacar tampoco te dejan hasta unas ciertas cantidades. Estamos hablando de ING, estamos hablando de BBVA, estamos hablando de la Caixa, estamos hablando de bancos, aquí hablo a nivel nacional español, y que sé que en otros países está pasando lo mismo. Hay mucha revuelta y mucho movimiento en ese sentido. De hecho, también está habiendo un cambio bastante potente en la frecuencia de la resonancia Schumann, en la que no son ni picos ni altos ni picos bajos, sino que estamos en un constante movimiento alterante, que es lo que nos hace a nosotros decir que algo está pasando, a la gente que estamos en esta información que se ha desgranado, que se ha roto, que se ha discernido y que se ha llevado a ese estado de conciencia cósmica y se ha generado una información dentro de todos ustedes, la cual les hace seguir hacia adelante con esa fe técnica y con esa, y con esa energía de seguir hacia adelante, porque estamos en un momento gordísimo en el que se están viendo todas las evidencias totales de todo lo que está pasando en todos los países. Quiero hacer hincapié en el que la entrada de Nesara Gesara, que por eso yo hice el vídeo hace unas semanas, para que la entrada de Nesara Gesara se realice, tiene que haber una limpieza brutal y total de esos cárteles de drogas, de inmigrantes, de violencias, de tráfico, etc., 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 en los distintos países. Quiero hacerles también hincapié para que esto les quede claro, porque la gente se pregunta, pero bueno, ¿por qué siguen estos presidentes aquí, esto, lo otro, tal? Van a ser usados y van a ser obligados hasta que renuncien a todo lo que tienen que renunciar, que ha pasado en sus países, pongan todo lo que ha pasado en cada país y se hagan esas elecciones adelantadas, que es lo que está pasando en todos los países, que les está costando más por su cultura, idiosincrasia y por un movimiento de limpieza que tiene que haber en esos países, porque ya saben todo lo que conlleva Europa, todo el tema de la guerra que hay, Europa, Rusia, etcétera, todo lo que saben, son esas conexiones que hay con Estados Unidos, con Europa, con España, todos esos laboratorios, todas esas empresas, entre comillas, que manejaban todo el tema del tráfico de órganos a menores, que se ha descubierto en lo último que se ha descubierto en Ucrania. Y todo esto, y no quiero decir porque si no me van a reventar el vídeo, todo esto es lo que se está reventando, porque se tiene que reventar todo lo más oscuro y todo lo más negativo y todo lo que hacían peor a las personas y a las criaturas pequeñas, más todo el tema de la falsa pandemia y todo lo que conlleva a que cada persona que ustedes, estamos ahora mismo en un grupo de personas, que ustedes son avisados, que ustedes han obtenido esta información, que ustedes algo internamente se les ha movido y han ido a distintos canales de Telegram, de YouTube, de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera, de TikTok, y están siempre buscando una información para mantenerlos en esta línea de tiempo, porque esto es una línea de tiempo que se está manteniendo paralelamente, que ahí voy a ir a explicar una cosita muy importante. Paralelamente a todas las líneas de tiempo de forma individual de cada ser, que es la que se están reventando porque no podemos llevar a la nueva tierra, al nuevo mundo, ningún tipo de karma de las distintas líneas de tiempo vividas
en otros siglos, en otros años y en otras circunstancias, y lo que estamos es reventando todo eso, quedándonos con una sola línea de tiempo, que es esta, que es una temporal, porque parece que no ha pasado el tiempo, sinceramente, y yo en mi caso llevo 4 años, hay gente que llevan 7, que llevan 8, hay gente que lleva 20, y parece que no ha pasado el tiempo, parece que ayer estábamos empezando con este tema del parón total y absoluto en el planeta, en el que nos paraban, en el que tuvimos una falsa cuarentena, pero que eso fue parte del programa del reventón para darnos cuenta de quién manejaba todos los hilos ahí afuera y cómo podíamos manejar los hilos nosotros desde nuestra propia parte individual y empoderarnos sabiendo toda la información, discerniéndola, reventándola, masticándola, digiriéndola y luego sacarla desde dentro a afuera y darnos cuenta de la verdadera verdad. Y la verdadera verdad es esa fe que mueve montañas y que nos lleva a todos, pero no a todos, porque todos tienen un proceso de ascensión, un proceso de transición y un proceso del despertar, que por eso cuando nosotros estamos aquí y hay gente que está todavía aquí, que siguen todavía manteniendo pensamientos negativos o sentimientos negativos y tal, y nos damos cuenta de que por qué estas personas no, estas personas sí, estas tal, les tenemos que dejar esa oportunidad a todo el mundo que tenga que tenerla y llegar al punto en el que todo el mundo, ese gran grupo, esa gran mayoría, que conecta, porque todo está conectado con esos países, todos estamos al unísono en una cosa, que es lo que estoy explicando, que es el reventón de las líneas de sangre, es el reventón del Deep State Cabal, es el reventón de las grandes potencias, es el reventón de las grandes jerarquías negativas. Que por eso existe una alianza positiva, que es la que nos está mostrando, y es porque nos llegan esas informaciones y nosotros las mostramos para todos ustedes de los distintos canales, y es la forma y manera de conectar con su parte interna, sentirla, luego discernirla, pensarla y luego reubicarla en el momento que estamos aquí y ahora. Vale, pues les voy a compartir un pantallazo en el que yo estoy viendo una serie, la voy a compartir, es la de Manifest, ¿vale? Y dice Make the Final Connection, que no es más ni menos, sino que dice que realicemos la conexión final. Vale, esta serie está en Netflix. Y esta serie no es para que yo la publicite, sino que la recomiendo. Es bastante pesada en algunos momentos, pero es muy potente todo lo que dice de una persona cuando llega a su iluminación, cómo llega a esa luz para darse cuenta, para no volver a cometer los mismos errores. ¿Ok? Esta, esta serie, que es la de Manifest, trata de un grupo de personas que van en un vuelo que es el 828, en el que se meten en el avión y de repente, pues ellos tenían que llegar, no sé si eran 2 días o 3, o 2 días o 3 días más tarde, o un día o 2 días o 3 días más tarde a un sitio, de un país a otro. Ellos iban a viajar y luego tenían que volver de nuevo a su país. Bueno, pues aquí les pasa algo bastante fuerte, que es lo que les pasa a muchas personas cuando llegan al concepto de la iluminación. Para no equivocarse y no desviarse de seguir conectado contigo internamente y darte cuenta de que todo a tu alrededor está conectado con lo que tú sientes y que todo lo que hay a tu alrededor no es más ni menos que una manifestación de tu ser interno. Aparte, todo lo que vivimos en los contextos, porque cada uno lo primero que tiene que entender es quién eres, por qué estás aquí y cuál es tu propósito de vida. Fíjense las preguntas tan difíciles, pero que son bastante fáciles. Entonces, de repente que esta gente se meten como en una especie de rayos en el cielo, y esos rayos en el cielo los llegan a una parte en la que es una iluminación total y los llevan a creo que era un pasado o un futuro, porque he estado viendo otras que son del futuro, creo que estas las llevan a un pasado, no, perdón, los llevan
lo llevan a una línea de tiempo, discúlpenme, lo llevan a una línea de tiempo en el que todo el mundo entra en esa misma línea de tiempo, esos pasajeros que estaban ahí, que no me acuerdo cuántos eran, entran en una línea de tiempo en la cual les están mostrando señales y experiencias de vida bastante fuertes porque llegan como que unos meses más tarde, ahí estamos, discúlpenme, llegan unos meses más tarde y se le había dado por desaparecido el avión. Entonces ese avión que se había dado por desaparecido de repente aparece de la nada unos meses más tarde. Bueno, pues aparecen y ellos se dan cuenta de que sus familiares pues han pasado angustia, han pasado pena, se creían que estaban muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí le empiezan a pasar una serie de cosas en las que se le empiezan a dar señales que se le llaman llamadas. Esas llamadas conectan con tu parte interna, te transmiten una serie de visiones en tu mente que de repente los dejan como desconectados de la realidad y lo que hacen es ir a salvar momentos de personas, de familias que están conectados a ellos. Fíjense el pepinazo. Entonces, la gente se empiezan a pasar una serie de cosas, los normies, como yo los llamo, que no entienden absolutamente nada, que por eso yo quería explicar esta serie, qué es lo que está pasando ahí con todo el tema que ha pasado de la pandemia, con todo el tema que ha pasado de las inoculaciones, con todo el tema que ha pasado de la geoingeniería, con todo el tema que ha pasado del tráfico humano de niños, de todo esto, y tú se lo estás explicando a la gente y la gente no lo entiende. Y estas personas tienen una serie de llamadas, que es lo que nos está pasando a todos nosotros, una serie de llamadas internas de visiones que no entendemos por qué estamos transmitiendo toda esta información, por lo menos en mi caso, o por qué yo tengo que pensar y sentir de forma diferente a toda mi familia que está aquí a mi alrededor, o de mis amigos, o de gente de mi trabajo, etcétera, etcétera, que hemos vivido unas experiencias, pero que yo internamente se me vino un día, se me paró el mundo, como nos pararon a todos, pero yo sí supe aprovechar ese momento, dejar mi mente en blanco y sentir que esto no era nada negativo, que esto era algo positivo y que se me vinieron una serie de visiones en mi mente, desde mi parte interna, y yo empecé a ver que venían cosas nuevas para el futuro del planeta Tierra. Estas personas las arrastraron a un futuro próximo, es como si a nosotros nos metieran en un futuro próximo, que por eso puede ser que hayamos ido a un futuro próximo y nos hayamos vuelto aquí, hayamos llegado a ese punto de iluminación, por darle una explicación a por qué yo me siento así, yo tengo que explicar o por qué mucha gente se siente así. He vuelto aquí y estoy aquí demostrándoles de que yo tengo una información, que yo conecto con una información y que esa información es real para mí porque la siento tan fuertemente que yo la explico a ustedes de una manera fácil, que ustedes la entiendan, llegan a sus corazones, a su parte interna y se dan cuenta de que algo que está diciendo Auronita, algo que están diciendo los distintos canales, algo que están diciendo los distintos compañeros es real. Y esa realidad la estamos viendo ahora delante de todos nosotros, con todos esos operativos militares delante de todo el mundo, con esas caídas de los sistemas bancarios. Todo esto lo llevamos diciendo hace 3, 4, 5 años. Estas personas incluso las intentan meter en centros para que no para matarlos, para hacer pruebas con ellos. ¿Qué está pasando? Piensen lo que está pasando. Lo que está pasando es lo que está pasando en esta serie. Nos intentan encerrar, nos intentan hacer experimentos, nos intentan hacer de todo. A esas personas, por eso no nos dejan hablar con naturalidad y con libertad. A todas esas personas que hablamos y que vamos en contra de todo lo que tenemos ahí delante y nos intentan reventar, nos intentan quitar canales, nos intentan suplantarnos, nos intentan hacer mil cosas, pero que ahí seguimos y seguimos y seguimos porque hay algo dentro de todos nosotros en el que hemos llegado a esa conexión de estado de conciencia cósmica que conecta a todo a nuestro alrededor y que hemos ido a lo mejor a un futuro y que nos lo hemos traído aquí, incluso hemos ido a un pasado. Fíjense la capacidad que tenemos los seres que estamos iluminados y los seres que estamos conectados en alta conciencia. Y no es ego,
Les hablo de formas distintas, Galí, formas distintas de transmisión y de información que sale de aquí adentro para todos ustedes hacia afuera. O sea, es lo más potente que yo creo que vi ayer en esta serie. Porque además una cosa, que cuando ellos pasan todo esto, todo lo que nosotros hemos vivido en estos 3 o 4 años, parece que no existe el tiempo. Cuando ellos ya se dan cuenta de que a través de una simbología espiritual, cósmica, que si el olivo, que si el árbol de no sé qué, que si la persona de fuego, son visiones que les están poniendo en cartas, en dibujos, en conexiones con las personas. En todo ese proceso, mira que los han intentado reventar, que los han intentado asesinar, que les han intentado hacer pruebas, que les han intentado detener, que les han intentado hacer 1000 cosas. Ellos siguen con la lucha hasta el final. Esa es la fe técnica que hay que tener, y este es el poder que yo a todos ustedes les estoy dando de transmisión de conciencia, porque ya no hay vuelta atrás. Ya se acabó. Y se acabó, como es lo que dice ahí en el mensaje de la película. Ahora mismo se lo voy a poner otra vez, como es el mismo mensaje que dice ahí en la película, que dice realizar la conexión final. Vuelvo otra vez a compartir pantalla. Realizar la conexión final. Manifest. Manifest es un manifiesto en el que se escriben esas personas, atento a lo que estoy diciendo, que han entrado en ese estado de conciencia, que han sido elegidas para darse cuenta de que make the final connection, que esa realización de la conexión final que tienen que tener, que es lo que nosotros les estamos demostrando a todos ustedes, aquí lo hacen a través de un viaje en avión, que entran en una parte de iluminación y que los llevan a un futuro próximo para darse cuenta de que hay líneas de tiempo, de que hay conexiones de todo tipo, de que la verdadera conexión es con uno mismo desde su parte interna, que existe esa conexión, que existe esa iluminación. Y este final en el que estamos todos nosotros para conectarnos a esa parte de iluminación, o los que les queda, porque yo en ese sentido me siento así, por eso yo hablo lo que estoy hablando y me doy cuenta de lo que está pasando. Ellos llegan a través de una serie ya les he dicho, vean la serie porque es increíble, es muy larga, pero es increíble. Ellos llegan a través de una serie de conexiones, de simbología, de discernimientos, de informaciones, que empiezan a buscar su hijo, su mujer, el amigo, el que lleva el que está en el avión, el comandante, el otro. Bueno, están todos conectadísimos. Pues eso es lo que nos está pasando a todos nosotros, que estamos todos conectadísimos y todos discernimos y todos desengranamos toda esta manipulación externa y nos damos cuenta que estamos llegando al final. Bueno, pues sale a través de la Tierra, de nuevo el avión, se montan todos y ahora entra la fase esta que yo les quería hablar, en las que no todos pasan, en las que de repente cuando ellos supuestamente se reventó el avión y desapareció, se destruyó ahí arriba en el cosmos o en el cielo, la gente se entran en la sensación de quemarse y se destruyen y se convierten en ceniza. Eso le pasó a algunos. Otros luchan entre ellos cuando ven que alguien se está destruyendo afuera y le está diciendo, no, tú esto no te lo mereces, tú has cambiado, aunque hayas hecho cosas malas, aunque hayas hecho cosas peores, tú has luchado, tú has discernido, tú has experimentado todo esto que hemos estado, porque ellos estuvieron casi 4 años en esa línea de tiempo y solo volvieron 2 meses luego, más tarde. O sea, los mandan a los 2 meses y viven como 4 años desde esos 2 meses y siempre le dicen que tienen un tiempo final. Un tiempo final que, qué casualidad que les voy a decir. ¿Sabes cuándo es el año del tiempo final que les dicen a ellos? El 2024. 2024. Y es lo que ha pasado. Y es lo que está pasando. Nos dan por final hasta el 2024. Y por eso mucha gente está diciendo que del 2024 al 2025 es donde vamos a ver todo lo que todos de los distintos canales, desde el patriotismo, desde la fe interna, desde los soldados digitales, desde las personas como nosotros, como esos de Manifest que se dieron cuenta que tenían que luchar para volver al origen, vuelven al origen, sale ese avión de esa montaña, se vuelven a meter en el avión, se destruyen algunos de los compañeros, pero ¿qué es lo que pasa?
que van directamente a esa luz que yo les dije que los destruía, pero que volvían a pasar a ese punto de iluminación, que es el ser crístico, ese punto de iluminación del ser, pasan por esa luz y vuelven de nuevo al mismo día que partieron de ese avión. Tenían que volver unos días más tarde o unas semanas más tarde, lo llevaron a 2 meses o 3 meses más al futuro y vuelven otra vez al origen con todo lo que han pasado, no les borran las memorias. Es decir, que a nosotros no nos van a borrar ninguna memoria de todo lo que hemos vivido en estos años, pero vamos a saber que vamos a hacer las elecciones reales y positivas y maravillosas con todo. La diferencia de Manifest a nosotros es que nosotros sabemos que hay un cambio brutal a nivel planetario, tecnología, sistemas económicos, sistemas cuánticos, todo lo que ya sabemos que va a pasar, que tienen que entender que una de las bases principales son esos países latinoamericanos, porque llevan unas memorias muy arraigadas en muchas cosas, sobre todo México. México, por lo visto, lleva una de las partes de las memorias más potentes, que son de la Atlántida y la Lemuria, o sea, memorias recientes, aunque hayan pasado siglos. Cada país tiene una misión y dentro de cada país y de cada ciudad y de cada pueblo existimos las personas que en ese manifiesto hemos firmado una misión de venir aquí, porque yo así es como lo reconozco. No sé de dónde vendré, ya me lo dirán en el momento que me lo tengan que decir. Si es verdad que me siento pues muy como muy arcangélica, muy leona y muy guerrera, ya me dirán de dónde provengo o de dónde vengo, quién soy, pero lo que sí sé es que sé por qué estoy aquí. Porque me he dado cuenta que mi verdadera misión es encontrarme a mí misma en mi parte interna real, a mi verdadero ser, aunque yo viva todavía en esto, porque esta línea de tiempo que yo y que todos hemos creado, por eso siempre hablo de esa línea de tiempo, que todos hemos creado, vamos hacia un mismo objetivo común y que estamos en un periodo de transición en el que ese periodo de transición va a ir implementándose todo lo que yo ahora mismo acabo de explicar, todo lo que nosotros sabemos y que vamos a hacer realmente esas buenas elecciones desde nuestra parte interna para crear y ayudar y apostar realmente por ese verdadero mundo, por esa verdadera existencia positiva, maravillosa, de paz, de alegría, de equilibrio, pero que todo se tiene que ir implementando de a poco, porque llevamos muchos años en esto, muchísimos años. Nos hemos ido al pasado para ver que existen esas tecnologías, hemos recogido esa información, hemos recogido cómo vivían esas personas, nos hemos ido al futuro, nos hemos dado cuenta de que es posible un futuro mejor, pero teníamos que pasar por una serie de experiencias para darnos cuenta de que teníamos que reventar todo esto, si no, no avanzábamos. Imagínense el trabajazo y el pepinazo y el reventón que llevamos todos de forma individual. Imagínense esos que no se dan cuenta de nada y lo que les queda. Ahora también pueden trascender porque lo han elegido así. Otros no se dan cuenta de nada y no se querrán dar cuenta de nada y los quitarán de en medio. Y muchas cositas. Y muchas cositas que van a ir pasando de aquí a este final de año. Fíjense, este mes, yo lo dije en el otro vídeo, fíjense en este mes, pasamos al mes que viene y al otro súper mega potentes, y de aquí a final de año, a principio del otro, vamos a empezar con ese origen que nosotros estábamos buscando, es ese origen de comienzo, de inicio cero del ser humano aquí en el planeta Tierra como libre. Así que espero que hayan entendido un poco lo que yo les he estado transmitiendo y diciendo, porque voy a terminar esta transmisión. Vean esa serie y espero que les quede claro, porque he tenido una conexión interna desde ayer con todo esto y con todo lo que está pasando y con todos los acontecimientos, y ya saben que nada puede detener lo que viene. Nada. Nada es
lo que parece, nada. Y vamos hacia lo mejor y más maravilloso del planeta Tierra. Y tienen que estar tranquilos, y tienen que respirar, y tienen que sentir todo eso que está pasando internamente dentro de todos nosotros. Hay un cambio celular, hay un cambio electrónico, atómico, ya no es pensamiento, sentimiento, sino es sentimiento, pensamiento, acción. Estén felices, estén en paz. El amor es ámate por encima de todo. Y bueno, a manifestar todo esto y a sentirlo todo esto. Se les quiere. Chao.